Shabbat Shalom tengan todos y todas. Bienvenidos una vez más a este su canal de nuestra Kehilá Bellaco Los Teques. Con el permiso de nuestro rabino Jorge Nemer y de la Rebexa Silvia de Nemer, estaremos compartiendo el día de hoy la parashá número 5 de nuestro Seder Bereshit, de nuestro libro Génesis. Hoy compartiremos esa porción que va del capítulo 23 en su verso 1 al capítulo 25 verso 18. El día de hoy vamos a estudiar varios versículos de esta porción. Y qué bueno es estudiar esta porción desde la perspectiva hebrea. ¿Por qué digo esto? Porque la parashá de esta semana, leyéndola en otras traducciones, Reina Valera, la versión nueva internacional, son descritas de una manera distinta a la Torá hebrea. Veamos por qué. El capítulo 23 en su verso 1, en la versión nueva internacional, dice: Sara vivió 127 años. Y en la Reina Valera de 1960, ese mismo versículo dice: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Pero la traducción del hebreo al español que tenemos en algunas Torá es muy similar a esta última de Reina Valera revisada. Sin embargo, si vamos al hebreo directamente, vamos a encontrar una gran diferencia en la traducción. Dice en nuestra Torá, en el capítulo 23, verso 1, Vayhu Haye Sara. Y fue la vida de Sara. Mea Shana, 100 años. Be Esrin Shana, y 20 años. Besheva Shanim, y 7 años. Shene Haye Sara, los años de vida de Sara. O sea, y fueron las vidas de Sara 100 años, y 20 años, y 7 años. Así que los años de vida de Sara fueron divididos en 3 periodos: 100 años, 20 años y 7 años, según nuestra Torá. En total, 127 años de vida. Lo cual, este detalle es el único caso en toda la Escritura en cuanto a las edades de las mujeres. Esto ha sido interpretado por nuestros sabios de bendita memoria como que Sara realmente tuvo una vida cargada de muchas virtudes, no solo en su niñez, sino también cuando era joven y en su edad madura. Solo se concibe verdaderamente vida cuando ha sido conforme a los designios del Eterno, bendito sea. Y de ahí en adelante, el detalle de cada etapa de su existencia. Palabras que no son dedicadas a muchos grandes personajes mencionados en la Torá.
Y fueron las vidas de Sara 100 años y 20 años y 7 años. Esta frase redundante, explica Rashi, indica que para Sara todos los años que vivió fueron buenos. Lo que quiero destacar acá es el hecho de que a pesar del ambiente en que vivió en un comienzo de su vida, por ejemplo, perdió a su padre siendo niña. También debió abandonar su tierra natal por seguir a su esposo. Fue raptada en 2 ocasiones por reyes déspotas que desearon poseerla. Por muchos años padeció esterilidad y ansió tanto tener un hijo que llegó a ofrecer su sirvienta a su amado esposo para lograrlo. Y que por fin, cuando pudo tenerlo, por cuidar la educación de su hijo decidió expulsarla, molestándose con su esposo. Y cuando ya parecía que podía disfrutar de ese hijo, Hashem pidió que sea ofrecido en sacrificio como prueba de lealtad. Y con todo eso, Sara haya sentido que toda su vida fue buena. Este es un ejemplo y una gran lección que nos deja esta matriarca, Sara. Su comportamiento fue absolutamente impecable, digno de alabar a la manera de, como dice el Proverbio 31, en su capítulo 31, donde las palabras allí utilizadas exaltan sobremanera la vida de Sara. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Nosotros en cada Shabbat, por sus méritos, nuestras esposas se le comparan a ella. El ejemplo que nos da Sara nos enseña que no existe entonces disculpa alguna para justificar una vida disipada, indisciplinada, por causa de esa idolatría existente a nuestros alrededores. Siempre existe la posibilidad de honrar al Eterno con nuestros actos, independientemente del medio en el cual vivamos. Dice en esta porción, en el capítulo 23, verso 2, y murió Sara en Kiriat Arba, situada en Hebrón, en la tierra de Canaán. Aquí Sara se fue para Hebrón y murió allí. Ese lugar representa la fe en la resurrección. Según Hebrón significa conexión. La resurrección es la conexión que tendremos con el Eterno. Se comenta de que Sara falleció antes de tiempo. Y surge la pregunta, ¿por qué razón Sara murió antes de tiempo? Es una pregunta que no es fácil de contestar. Hay muchas opiniones sobre la prematura muerte de Sara. Algunos rabinos de la antigüedad, los que formaron parte de las discusiones del Talmud, dicen que Abraham volvió del monte Moriah, vino exaltado, dispuesto a comunicarle a Sara las maravillosas noticias acerca de cómo Isaac había sido atado para ser sacrificado y luego salvado por la palabra de Hashem. Pero cuando Abraham llegó a Beersheba, escuchó que Sara había salido a Hebrón en su búsqueda. Entonces, Abraham viajó a Hebrón, pero encontró a Sara muerta. Así que ese gozo se transformó en duelo. Ahora, ¿cómo fue que esto ocurrió? ¿Qué ocurrió en la ausencia de Abraham?
El Midrash nos cuenta que el Satán, frustrado por haber fallado en obtener victoria sobre Abraham e Isaac, se le apareció a Sara. Muy astutamente le hizo una pregunta: ¿dónde está Isaac? Y Sara le contesta ingenuamente: se fue con su padre a estudiar las leyes de los sacrificios. Y le responde el Satán con frases muy agudas: eso no es verdad. Isaac mismo es el sacrificio. No te creo, exclamó Sara. Sara, sin embargo, trató de no creer. Esas palabras la llegaron a afectaron el alma de Sara. Por lo tanto, ella dejó su casa y se alistó para ir a la casa de Ahimán, Sheishai y Talmai, esos 3 gigantes que vivían en Hebrón, y le pidió que miraran a la distancia tan lejos como ellos pudieran. Ven en alguna parte a un viejo en compañía de su hijo y 2 sirvientes. Los gigantes miraron y dijeron: vemos a un viejo en la cima de una montaña, su hijo atado a un altar, y el hombre viejo sostiene en su mano un cuchillo. Pero hay una nube que cubre la montaña y no podemos ver más. Continúa diciendo el Midrash: Sara no pudo soportar tanto dolor. De pronto, el Satán apareció con otro disfraz. Le preguntó: ¿por qué lloraba tan amargamente? Y ella le contó lo que había pasado. Entonces él le dijo: no le creas a ese viejo, refiriéndose a su disfraz anterior. Todos saben que es un viejo mentiroso. Yo recién vi a Isaac sano y salvo. Cuando Sara oyó estas palabras, quedó tan trastornada que entró en un estado de shock y murió. Estas son algunas opiniones. Sin embargo, amados, así que la pregunta acerca de la razón por la muerte anticipada de Sara queda sin contestar. Cuando venga Mashiach, Yeshua, Él nos lo explicará todo. Continuando con la porción de esta semana, en el capítulo 24, verso 1 dice: y Abraham era anciano, entrado en días, y el Eterno le había bendecido en todo. Aquí la Torá nos informa que como resultado de la Akeidad, la atadura de Isaac, Abraham obtuvo 10 recompensas. Primero, Hashem le prometió no volver a someterlo a pruebas. Hashem le había sometido a 10 pruebas. Hashem ahora lo premia con 10 bendiciones. No someterlo más a prueba es una gran bendición, ya que significaba que Abraham ya no tendría que luchar contra sus emociones. Y hay 9 bendiciones más. Y aquí hay algo que deseo enfatizarles. Se trata de la expresión años de vida de Sara. Como recuerdan, en hebreo dice literalmente: fueron las vidas de Sara. Así pues, cada año para nosotros los judíos se cuenta como una vida. Eso es muy importante que lo tengan siempre en mente. Cada año nosotros celebramos Yom Kippur y pedimos por un año bueno de vida, que seamos inscritos en el libro de la vida. Por eso nosotros los judíos decimos que cada año se cuenta como una vida. Si recordamos a Salomón, él oraba diciendo:
enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Cada año que cumplimos es como una vida vivida. Se espera que el Eterno nos dé muchas vidas, es decir, muchos años para vivir para Él. Cuando usted muera, no podrá hacer nada, absolutamente más nada, por el Eterno. Hay un texto en Revelaciones, en Apocalipsis, que ha sido torcido para expresar algo que no es realmente apropiado. Se trata de ese verso que dice: porque sus obras con ellos siguen, refiriéndose a uno que muere en el Señor. Eso está en Apocalipsis 14, verso 13. ¿Qué significan estas palabras? ¿Que usted sigue trabajando para el Eterno luego de la muerte? En ninguna manera, pues el texto dice previamente: descansarán de sus trabajos. ¿Qué significa esto entonces? Que las buenas obras realizadas por usted aquí, mientras usted viva, o mientras usted vivía, continuarán su efecto positivo en muchas personas. Y esto se le irán acumulando a usted para el Olam Jabá, ese mundo futuro, cuando serás premiado por tus buenas obras. Pero de la misma manera, si tú haces algo que provoca que otros se desvíen y se aparten del camino del Eterno, luego de tu muerte, esa mala obra seguirá dañando a otras personas, y esos daños acumulados serán tu responsabilidad al final de la historia humana. Esto es lo que significa: sus obras con ellos siguen. Por lo tanto, es importante ocuparnos de hacer buenas obras, no para nuestra salvación, sino por causa de ella, para que tengamos una amplia recompensa en el Olam Jabá, en ese mundo por venir. Entonces, cuán importante es tener en cuenta esto en medio de la generación que ahora nos ha tocado vivir. Esta es la sociedad del yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Siempre pensamos en nosotros primero. Sin embargo, yo quisiera colocar delante de ustedes la idea de que es más grande servir que ser servido. Es más grande amar que ser amado. ¿Que es difícil? Sí sé que es difícil. Pero eso es lo que nos recomienda la palabra de nuestro Padre Hashem. Cuando usted es amado, otros lo evalúan a usted mismo. Pero cuando usted ama, usted se está evaluando a usted mismo. Nuestro Mashiach dijo: más bendición hay en dar que en recibir. Entonces, cada año tenemos la oportunidad de vivir para Hashem, así como lo hizo esta matriarca, Sara. Cada año tenemos la ocasión de expresar nuestro amor y nuestro trabajo, lo cual es mejor que simplemente esperar pasivamente a ser amado y servido. Ser amado equivale muchas veces a ser considerado como un objeto de cierto valor, pero amar implica una gran fuerza de su espíritu. Hay un ejemplo muy claro que nos dejó nuestro Yeshua. Él dijo: el que quiera ser el mayor entre ustedes, sea el servidor de todos. Por lo tanto, es más grande el que sirve que el que es servido. Recuerda eso. Las vidas de Sara fueron 127 años.
Cada año una vida. Cada año una oportunidad para amar y servir a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Y debido a la importancia de Sara, quisiera destacar aquí que una de las funciones más hermosas de una mujer es ser como Sara. Ciertamente que ella tuvo sus fallas, como cuando le pidió a Abraham que se acercara a su sierva Agar para tener un hijo, cuando Hashem le había prometido ese hijo con Abraham. Ella quiso como ayudar a Hashem. Y ese es el problema del ser humano. Querer ayudar al Shaddai, al Todopoderoso. Y el resultado fue el nacimiento de Ismael, quien vino a ser el padre de los árabes. Hasta este día, el dolor de cabeza de nuestro pueblo. ¿Y cuántos problemas ha traído Ismael en su relación con los hijos de Abraham, Isaac y Jacob? Pero en sentido general, Sara fue una mujer sabia, fue amable, fue una mujer respetuosa de su marido. Vamos a ver qué dicen las escrituras sobre Sara. Si nos vamos a la Torá, a Primera de Pedro, en su capítulo 3, en su verso 1 al 6 dice, más o menos aquí nos da una fotografía o un video de Sara. Estas características de esta Madre nuestra, donde dice, sujeta a su marido, conducta casta, pura y respetuosa, vestido externo sin aspavientos, sin buscar llamar la atención del sexo opuesto, un espíritu afable, totalmente sociable, acogedora, cordial, un espíritu apacible, es decir, sosegada, tranquila, que no busca alterar ni empeorar las cosas. Obedecía a Abraham llamándolo mi señor, Adoní. Eso lo podemos ver en Bereshit 18, verso 12. Sin temor de amenazas. Y dice Kefas, dice Pedro, que todas las mujeres de Israel han venido a ser hijas de Sara. Es decir, que estas cosas hermosas y maravillosas de Sara puede ser reproducida en cada una de sus vidas. ¿Y cómo pueden estas virtudes ser reproducidas en la Sara de una hija, en la vida de una hija de Sara? ¿Cómo pueden estas virtudes ser reproducidas? Simplemente guardando la Torá. La Torá no es solamente para los hombres, no es solamente para los hombres de Israel, es también para las hijas. Por supuesto, hay cosas de la Torá que solamente aplican a los sacerdotes, otras aplican a los levitas, otras aplican solamente para los reyes, otras para los profetas, otras para los hombres y otras para las mujeres. Por lo tanto, las mujeres no deben procurar tomar lo que ha sido diseñado para los hombres. Preguntarán, ¿pero cómo podemos saber qué mandamientos son para las mujeres también como lo son para los hombres? Aquí es donde debemos usar la sabiduría. Hay un principio muy sencillo. Si lo seguimos, ustedes, hijas de Sara, no tendrán problemas. ¿Cuál es ese principio? En la Torá tenemos 613 mandamientos, ¿verdad? De esos, 365 son conocidos como negativos.
es decir, no harás. El resto, los 248, son mandamientos positivos. O sea, esto harás. Pues entonces ha sido decretado que las hijas de Sara no tienen obligación de guardar los positivos, sino solamente los negativos. Por ejemplo, un mandamiento positivo dice: todos los hijos de Israel deben usar tzitzit. Este es un mandamiento positivo, por lo tanto la mujer no tiene que usar tzitzit. ¿Ven qué simple? Así que las hijas de Sara no se compliquen sus vidas. Ustedes no tienen las obligaciones ni las responsabilidades que tenemos los hombres. La Torá, por ejemplo, demanda que cada hijo de Israel no creer en otro Dios que no sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto aplica también a la mujer. La Torá, por ejemplo, demanda de cada hijo de Israel no practicar adivinación. Esto aplica también a la mujer. La Torá, por ejemplo, demanda de cada hijo de Israel no profetizar en nombre de un ídolo. Esto aplica también a la mujer. La Torá, por ejemplo, demanda de cada hijo de Israel no temer a un falso profeta. Esto aplica también a la mujer. La Torá, por ejemplo, demanda de cada hijo de Israel no profetizar falsamente. Esto aplica también a la mujer. La Torá, por ejemplo, demanda de cada hijo de Israel no practicar adivinación, ni regular nuestras acciones según las estrellas, es decir, la astrología y los horóscopos. Por lo tanto, esto aplica también a las mujeres. La Torá, por ejemplo, demanda de cada hijo de Israel que no asimile las costumbres de las naciones gentiles. Esto aplica también a las mujeres. La Torá, por ejemplo, demanda de cada hijo de Israel que no practique brujería. Esto aplica también a las mujeres. La Torá, por ejemplo, demanda de cada hijo de Israel no comer sangre de ningún tipo. Esto aplica también a la mujer. La Torá, por ejemplo, pide a cada hijo de Israel que no retrase las promesas adeudadas. Esto aplica también a la mujer. Y así sucesivamente, todos estos mandamientos de prohibición aplican a las mujeres de Israel. Pero los positivos son específicamente para los hombres, teniendo en cuenta las excepciones. Por ejemplo, la Torá dice que debemos usar tejilín. Eso es para los hombres, no para las mujeres. Ellas están exentas de usar tejilín. En la cultura de Dios, la cultura dada al pueblo hebreo, la mujer israelita tiene que ser muy cuidadosa de que sus responsabilidades no roben el tiempo que necesita para atender a su marido, a sus hijos y a su casa. ¿Qué quiero dar a entender aquí? Hay mujeres que dejan solo a los hijos, ya que los hijos no son convertidos, no siguen su fe, tampoco su esposo. Entonces abandonan el hogar, a los hijos y a su esposo. Yo creo que Hashem no está de acuerdo con este proceder de estas mujeres. Sabemos que Hashem está de primero, por supuesto, y primero en todo, pero estoy más que seguro que Hashem no quiere hogares divididos, no quiere parejas divorciadas. El enemigo siempre tomará la ocasión y hará un grave daño a la familia. ¿Recuerdan las características de Sara? Vamos a repasarlas nuevamente. Sujeta a su marido, conducta casta, pura y respetuosa, vestido externo sin aspavientos, sin buscar llamar la atención del sexo opuesto, un espíritu afable, sociable, acogedor, cordial, un espíritu apacible, es decir,
sosegado, un espíritu tranquilo que no busca alterar ni empeorar las cosas. Sara obedecía sin temor a amenazas. Entonces, ¿cuántas hijas de Sara que me escuchan desean ser como esa matriarca, como Sara? Amadas mujeres que escuchan, hijas de Sara, una de las cosas más importantes en la vida de Sara es su ejemplo como esposa. Kefa, Pedro, hace una observación muy importante al respecto. En Primera de Pedro, en su capítulo 3, verso 1 al 6, dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestras conductas casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Hashem. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Hashem, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo mi Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y el Rab Shaul manifiesta en Efesios, en su capítulo 5, verso 15 al 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Eterno. Amados hijos, digámosle al Eterno: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pidamos a Hashem que nos haga entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Que el Eterno me los guarde y me los bendiga. Sigan teniendo un dulce Shabbat. Shabbat Shalom.